Durante el primer taller de competitividad en la Cámara de Diputados sobre el concepto de competitividad y aspectos transversales en México e implicaciones de política, expertos hablaron sobre la importancia de que la Comisión de Competitividad lleve a cabo talleres de esta naturaleza y cuáles son los conceptos fundamentales que deben manejar para lograr un mejor desempeño de sus funciones. El doctor Enrique Dussel Peterson y el doctor Juan Carlos Moreno Brid hablaron al respecto. No, mira, yo te diría que en esta Comisión de Competitividad el concepto de competitividad es un buen ejemplo para demostrar que los conceptos importan en la política económica, en instrumentos y mecanismos concretos, no es un debate académico solo. Es decir, hay un debate hace 20 años sobre el concepto de competitividad y la propuesta acá es repasando la discusión en los últimos 20 años, la propuesta acá es plantear que la competitividad busca mejorar las condiciones socioeconómicas en la actualidad con base en un grupo de factores macroeconómicos, mesoeconómicos y microeconómicos. Y en cada uno de estos niveles debiera haber, si así es la decisión de esta comisión y del legislativo y posteriormente del ejecutivo, si así fuera la decisión, se requieren entonces en cada uno de estos niveles instrumentos, evaluaciones, etcétera. Acá la intención es dejar, yo diría, en el legislativo una definición, un concepto de trabajo que se plasme en la legislación y que hoy y en el futuro permita al Ejecutivo implementar esto. Una comisión de competitividad tiene que estar consciente de cuáles son los instrumentos con los cuales el Estado puede ayudar a que el cambio se logre de tal forma que los sectores con menor productividad, me refiero a menor demanda en el mundo, menor capacidad tecnológica que van en cierto sentido de salida, puedan tener una salida armoniosa para que sus empleados, sus trabajadores, los empresarios que estén metidos en ello, se transformen y vayan hacia otros sectores de mucho mayor productividad, nichos interesantes de conocimiento, nichos en los cuales la demanda externa está ahí boyante y nos permitirá apropiar las ganancias con mejores salarios, mejores rentas, mayores impuestos o mejores impuestos y un desarrollo nacional más sustentable, más sostenido y más equitativo. Por su parte, el doctor Clemente Ruiz Durán habló sobre cómo pueden los legisladores evitar la dispersión de los fondos de inversión para fortalecer la competitividad, mientras que el doctor Juan Carlos Moreno Brid destacó el mensaje central de su intervención en el taller para los diputados de la Comisión de Competitividad. La Cámara de Diputados y el foro lo que pueden hacer es la construcción de normas sobre las cuales se puedan establecer normas que tengan que ver con una visión de largo plazo del país en términos a dónde queremos llegar. Si esas normas logramos agruparlas y definir, yo creo que ganaremos en competitividad. ¿Por qué? Porque la cuestión es que vamos a tener un camino hacia el cual nos vamos a dirigir y en ese mismo lo que yo creo es que tienen que definir la manera como los diferentes agentes de la economía deben de participar. Es decir, los empresarios agrupados en cámara, los trabajadores agrupados en sindicatos y la academia de qué manera debe de participar. Entonces, yo creo que si logramos definir una participación adecuada de los diferentes agentes en la construcción de una visión de largo plazo, creo que con eso estaremos ganando en una visión de competitividad. Yo creo que el tema central que se tocó es que la competitividad no puede ser vista meramente a nivel microeconómico de las empresas, sino que cuando se modifique o lo que vaya a ser la Comisión de Competitividad, tiene que tener una visión de desarrollo nacional. Es decir, la competitividad quiere decir, el concepto que estamos acuñando, que estamos consensuando ahí entre todos, es que es la capacidad de una nación de poder participar en los mercados internacionales y los locales también, porque no se nos olvide, el mercado interno también es muy importante, de tal forma que lo que se logra al final es un crecimiento del bienestar de cada uno de los ciudadanos. O sea, a diferencia de una empresa que se podría dar el lujo de decir, bueno, yo soy muy competitivo, muy eficiente, porque lo que hice fue, no digo que lo hagan todas, despedí al 10% de mi personal. Un país no puede darse ese lujo de despedir al 10% ni al 1% de su personal. Entonces una empresa puede ser muy competitiva, muy eficiente, muy productiva, con cada vez menos empleados. Un país tiene que remar con todos los que están adentro del país. Entonces ese sería, yo creo que el mensaje central, es que la competitividad es una
un asunto de desarrollo nacional, no meramente de una sola empresa o de un grupo o de un sector. El presidente de la Comisión de Competitividad de la 62 legislatura, moderador de este primer taller, el diputado Adolfo Oribe Bellinger, mencionó cómo pueden contribuir los diputados a la construcción de estrategias de competitividad para que el país se vea beneficiado y mencionó la importancia de la construcción de marcos normativos para impulsar la competitividad en el país. Más que el trabajo cotidiano, lo que tenemos que hacer, que es efectivamente nada fácil, es con toda esta serie de opiniones que se nos están proporcionando en estos 5 talleres, más una serie de otras reuniones que vamos a tener obviamente con las diferentes cámaras industriales y con los sindicatos, es elaborar, ese es el enorme trabajo, la ley reglamentaria de las reformas a los artículos 25 y 26 de la Constitución. El Congreso de la Unión ya aprobó que el concepto de competitividad se ha integrado a los artículos 25 y 26 de la Constitución. Son los artículos que hablan sobre la relación entre el sector público, privado y social para efectivamente desarrollar económicamente al país, generando un mejor nivel de vida para los mexicanos, y la Rectoría del Estado en materia de desarrollo económico. Pero una cosa es la reforma constitucional y otra cosa es la ley reglamentaria de esa reforma constitucional. Y nuestro trabajo es elaborar esa ley reglamentaria.